también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd, ¿qué dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Voltea a ver al que tiene a su lado y dígale: te van a hacer justicia. Tome su asiento. Quiero enfocarme en lo que enseña la parábola. La parábola enseña de la necesidad de orar. Muchos de nosotros enseñamos que no hay que desmayar. Pero cuando yo leo esta parábola, a mí me enseña que lo primero es que la oración es una necesidad. Es algo que nosotros necesitamos hacer día a día, a cada momento. Porque el Señor Jesús aquí les enseña a sus discípulos. Les dice que no hay que desmayar, pero lo primero les dice que es una necesidad la oración. Yo creo que muchos de nosotros entendemos que la oración es una necesidad. La oración es una necesidad y tiene dos dimensiones que yo le quiero mencionar en esta noche. La primera es su necesidad y la segunda es su perdurabilidad, que es permanecer en la oración. Y sabemos que cuando oramos decimos que estamos hablando con Dios, y eso es cierto. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que la oración se vuelve una necesidad para nosotros, porque es necesario comunicarnos con Dios. Porque si no, ¿cómo vamos a tener comunicación con el Señor si no oramos? Como le digo, yo busqué un mensaje para culto de caballeros, pero el Señor me dijo: hay necesidad de la oración. Y tienes que decirles que es necesidad orar. Como les decía, también no hay que desmayar. Pero primeramente usted tiene que saber que es necesario que usted esté en comunicación con el Señor. ¿Y qué es una necesidad? Una necesidad es aquello que a usted le resulta indispensable, que no puede con ello, que lo tiene que hacer, que usted siente aquella necesidad de lo indispensable. Y es algo indispensable para poder acceder al mundo espiritual, porque sin la oración no podemos entrar al mundo espiritual. Sin la oración no podemos romper nada. Hablando naturalmente, no podemos hacer nada sin la oración. Con fuerzas humanas no lo podemos hacer. Tenemos que acceder a la oración. Y como les decía, tenemos que orar con necesidad y perdurabilidad, que es algo muy importante que tenemos que tener, porque la oración se vuelve una necesidad para cada uno de nosotros. Y solo con la oración podemos romper toda atadura del enemigo. Solo con la oración y la perdurabilidad que tiene que haber en nosotros podemos hacer que las tinieblas suelten lo que tiene retenido para cada uno de nosotros. Usted está orando por una petición, usted está orando por un milagro, pero el enemigo lo tiene retenido. Las tinieblas tienen retenida la petición, su milagro. Y solo orando usted puede romper todas esas cosas. Solo con la oración puede acceder a romper toda cosa de las tinieblas. Solo orando. Usted sabía que aquí se ora sábado a las 4 de la mañana.
Ahora había un buen grupo. El miércoles también había un buen grupo. Y solo así podemos llegar a romper toda cadena y toda atadura. Debemos de analizar. Yo le voy a dar 3 claves que significan la oración. La primera es que tenemos que orar efectivamente. Usted tiene que orar efectivamente. Y también persistentemente. Y también con fe. Porque Pablo dice que hasta la oración sin fe es pecado. Porque a veces oramos y decimos, ¿será que lo va a hacer el Señor? Oramos y dudamos de lo que estamos pidiendo. Y no tiene que ser así. Tenemos que orar con fe que lo que usted pide, el Señor lo va a hacer en usted. Eso es lo más importante que tenemos que tener también. Porque si tenemos efectividad y persistencia, y también tenemos que tener resistencia en la oración. Porque vemos quienes no resistimos ni 2 o 3 minutos y ya nos estamos levantando. Habemos quienes no aguantamos orar ni media hora. Y eso es lo que tenemos que llegar a entender nosotros también. De que tenemos que ser resistentes en lo que estamos haciendo. Si resistimos, vamos a soportar, vamos a aguantar, vamos a obtener la victoria. Si usted ve una pelea de boxeo, el que resiste es el que gana. El que cae, a ese lo declaran perdedor. Y así es también en el mundo espiritual. El que resiste en la oración es el que tiene la victoria. El que resiste en la oración es el que va a salir adelante. Es el que aunque venga la prueba y la lucha no lo van a detener. ¿Por qué? Porque su oración se ha vuelto una necesidad y ha estado en comunicación con Dios. Porque para usted la oración dejará de ser un sacrificio. Porque hay quienes lo hacemos como un sacrificio. Venimos a orar y decimos, ya me sacrifiqué. Pero Dios no quiere sacrificios. Y la oración dejará de ser para usted un sacrificio y se convertirá en un deleite para usted. Después le va a gustar orar. Yo así empecé. Oraba 5 minutos y me levantaba. Después me decían, prueba 10 ahora. Y después probaba 10. Y después otros 5 más. Y ahora hemos aguantado la hora orando. 1:30, 2 horas. Aunque se levanta uno que ya no aguanta las rodillas. Pero eso es cuando se convierte la oración en un deleite para usted. Se vuelve de agrado. Usted con gusto viene y ora y se postra delante del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo lo quiero llevar a unas cosas muy importantes sobre este mensaje, pero no perdiendo lo que es la parábola. Que la parábola dice que aquella viuda llegó al juez. Dice que el juez era un juez injusto, que dice que no temía a Dios y ni respetaba al hombre. O sea, el juez estaba haciendo el trabajo de juez, pero no hacía justicia. No le hacía justicia a la gente. Porque él dice que no le temía a Dios y no le importaba a la gente. No le importaba al hombre. Pero dice que había una viuda en esa ciudad, la cual dice que venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y dice que no la escuchaba. Por un tiempo dice que no le hizo caso. Si no le temo a Dios ni al hombre, ¿cómo le voy a hacer justicia a esta mujer? No le ponía asunto a la petición de la mujer. Pero si usted sigue leyendo, la Biblia dice de que por algún tiempo, dice, este dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Esa señora se convirtió, como decimos, la piedrita en el zapato del juez. Ella insistía y insistía. Y así también en la vida espiritual. Nosotros tenemos que ser insistentes a la oración, porque al diablo le molesta cuando usted es insistente a la oración, porque usted está rompiendo todo
lo que Él no quiere darle, lo que Él no quiere desatarle. Porque Dios manda la bendición para nosotros, pero Él la retiene. Y entonces solo resistiendo e insistiendo en lo que usted está pidiendo, puede romper eso. La Biblia dice que la viuda se volvió molesta para el juez. Y entonces él dijo: le haré justicia, sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el enemigo se le agota la paciencia cuando usted persiste y es resistente a la oración. Usted está continuamente orando, pidiéndole al Señor, peleando por ese milagro que está retenido. Yo en esta noche vengo a decirle que si usted ora con resistencia, todo ese milagro que usted está esperando, Dios lo va a hacer en usted, porque usted va a poder romper esa cosa que por vía natural usted no puede hacer, por fuerzas humanas usted no puede hacer. Y cuando somos resistentes, ahí es donde logramos romper las cosas. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto sucede cuando usted es resistente. Y la Biblia dice que tenemos que someternos primero y resistir al enemigo, y él va a huir de nosotros. Por eso dice: resiste al diablo y él huirá de nosotros. Si usted se mantiene resistente en la oración, el enemigo va a huir de usted. El enemigo se va a apartar. ¿Por qué? Porque él sabe que a una mujer y a un hombre con oración, él no tan fácil va a entrar a hacerle daño. Él no tan fácil se va a acercar a usted, porque desde que se quiere acercar a usted, él sale huyendo. ¿Por qué? Por lo que usted carga, por aquella oración que usted ha hecho, por lo que usted ha orado. Porque usted cada que ora se cubre, usted cada que ora le pide a Dios que ande con usted. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa a su alrededor, y entonces el diablo no se puede acercar a usted. Y la Biblia dice que el juez le hizo justicia a la viuda, porque se volvió molestia para él. Y así nosotros tenemos que ser molestos con el enemigo, viniendo siempre, constantemente a orar. No me conteste esto, pero a mí el Señor me puso de que vemos quienes venimos los sábados 2 horas, pero el resto de la semana ya no oramos.